buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética que organiza el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy contaremos con la exposición Interrupción Voluntaria del Embarazo y será presentada por la maestra Lourdes Enríquez, quien es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en crítica de género y análisis del discurso. Colabora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM desde 2001. Es integrante del seminario Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética. Asimismo, forma parte de las comisiones de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho de la UNAM y pertenece a la Asociación Mexicana de Retórica y a la Federación Mexicana de Universitarias. Sin más, las y los dejo con la maestra Lourdes Enríquez. Muchas gracias. Pues hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí, de colaborar con la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Agradezco al Programa Universitario de Bioética, a la doctora Paulina Rivero y a todo su equipo. Y por otro lado, pues sí, creo que hablar tanto del inicio como del final de la vida son temas cruciales de la bioética. Agradezco pues que nos den la oportunidad de poderlo reflexionar desde varias perspectivas. La perspectiva que yo les quiero aquí proponer es desde un discurso de derechos humanos, desde entender el derecho a la salud tanto sexual como reproductiva. Por otro lado, la idea de ver de qué manera se reglamenta un fenómeno tan humano y un fenómeno tan de la vida de las mujeres, de las adolescentes, lamentablemente también de las niñas, que tiene que ver con el embarazo, parto, el puerperio, pero también la interrupción del embarazo en condiciones seguras y atender recomendaciones internacionales a nuestro país. Entonces yo quiero enmarcar mi exposición y bueno, va a haber al final podemos profundizar en algo que yo haya mencionado o atender preguntas o comentarios al final de la charla. Lo que yo quiero exponerles y enmarcar el análisis es, por un lado, ver estos dilemas en torno al inicio de la vida humana, que bueno, es una pregunta que no se ha contestado ni ninguna reflexión ni científica, ni mitológica. Bueno, mitológica sí desde el dogma, pero uno de los puntos importantes que quiero poner en el centro de la reflexión es la laicidad del Estado. Por eso hablar de este tema desde una agenda bioética laica, desde una laicidad del Estado y entendiendo a qué se refiere, porque el Estado tiene una obligación constitucional. Somos una república laica, esto lo dice el artículo 40 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por otro lado, entender que es una problemática universal y entender también que debemos reflexionar desde las desigualdades y las exclusiones de género, también para poder entender por qué se legisla sobre los cuerpos, principalmente sobre los cuerpos de las mujeres. Y por otro lado, me gustaría también entrar a un aspecto que creo que nos abona mucho a entender esta problemática como un grave problema de salud pública y de justicia social, el entender qué nos dice la ética civil. La ética civil que nos habla de mínimos y de máximos, y los mínimos tienen que ver con la justicia y la no maleficencia. Es decir, para llegar a situaciones de justicia en este tema de salud sexual y reproductiva, o en este tema del derecho a la educación en salud sexual y reproductiva, para poder desde ahí que haya política pública en materia de salud reproductiva, pero sobre todo que haya leyes justas, que no haya marcos punitivos que criminalizan y que procesan a las mujeres y lamentablemente a últimas fechas
las procesan de una manera injusta, no nada más por el delito de aborto, sino por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco. Por eso la importancia de entender bien el tema para poderlo reflexionar y sobre todo para poderlo comunicar, que creo que también es algo que nos ha faltado mucho. Por eso me parece muy importante que en el programa universitario de bioética de la UNAM, de una universidad autónoma, pública, laica, que recibe presupuesto público y que tiene que mirar de una manera crítica las problemáticas que tienen que ver con no justicia. En este caso es no justicia hacia las mujeres, es discriminación hacia las mujeres, y yo me atrevería también a decir que es violencia institucional contra las mujeres, sino necropolítica también, ¿no? Una violencia que puede llevar a la muerte a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, más vulnerables, cuando van a un aborto inseguro, y en muchos estados en la clandestinidad, en muchas entidades de nuestro país, por esa reglamentación diferenciada de esta cuestión en la ley punitiva, en la ley penal. Entonces, bueno, la idea es ir aterrizando en esos temas, pero por eso creo que es importante entender la ética de mínimos que tiene que seguir nuestro país, tanto en la política pública como a la letra de la ley, lo que dice la legislación, y tender a una ética de máximos que nos trae cuestiones tan importantes como la autodeterminación sexual y reproductiva, y yo diría que un bienestar físico, emocional, social y también de salud mental. El orillar a una mujer a que lleve a término un embarazo le puede traer graves problemas en su salud mental también, en su salud emocional, probablemente en su salud física también, cuando necesita interrumpir un embarazo y no se le permite, y sobre todo cuando lo necesita por salud o por peligro para su vida, pero también un no bienestar físico, emocional, pero también social, que tiene que ver con el estigma, que tiene que ver con la criminalización de mujeres, con la persecución, con el procesamiento, pero sobre todo con el estigma. Y la única manera de echar abajo esos estigmas, pues es entender una ética civil, es entender la laicidad del Estado y es entender que el piso mínimo o el asiento desde donde tiene que salir nuestro pensamiento y nuestra reflexión, sobre todo en estas problemáticas, tienen que ser el discurso de los derechos humanos, ¿sí? Y tiene que ser este discurso, el ver cómo lo vamos a ir llenando de contenido para poder pedir y exigir que se protejan los derechos sexuales y reproductivos, que se protege el derecho a la salud sexual y reproductiva, y que también se protege el derecho a la educación en salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con educación integral en sexualidad, cosa que nuestro país no ha cumplido desde hace más de 3 décadas, que es una de las recomendaciones de Naciones Unidas a nuestro país. Entonces, aparejado a los derechos a poder interrumpir un embarazo, según las causales excluyentes de responsabilidad, pero también por voluntad, hasta la semana 12, como está en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, tiene que ver con estas cuestiones de esta protección que el Estado debe dar, debe garantizar, debe haber garantías sexuadas en salud reproductiva, pero sobre todo deben poder ser justiciables y judicializables esas garantías sexuadas en materia de salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, lo primero que quiero proponerles entonces es enmarcar esta problemática y esta reflexión en el discurso de los derechos humanos para poder, como les decía, hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y creo también es importante el conocer el camino en el que se ha ido ganando esa protección a los derechos sexuales y reproductivos, desde dónde viene, es decir, de cómo podemos argumentar desde lo que se ha llamado una perspectiva de género los derechos sexuales y reproductivos, qué legislación internacional nos ayuda a poderlo argumentar, a poder tener vocabularios para nombrar lo que sucede dentro de los derechos sexuales y reproductivos o de la salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con anticoncepción, con que las mujeres conozcan su cuerpo, con el poder regular su fertilidad,
que tiene que ver con cuando una mujer está embarazada producto de un delito como de una violencia, por ejemplo, el saber que todas las entidades federativas tienen la obligación de brindarle el servicio de salud reproductiva. Pero bueno, para todo ello tenemos que entender de dónde viene esta argumentación. Tenemos que entender que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y que la fundamentación de derechos sexuales y reproductivos viene de los fundamentos del discurso de los derechos humanos, pero también de su interdependencia, de su universalidad, que son inalienables, y de derechos, de pactos de derechos que ha firmado nuestro país, de derechos civiles que nos ayudan a argumentar la autonomía sexual y reproductiva, de derechos políticos que nos ayudan también a ver esa asociación política para ir avanzando en los derechos. Ya inconfundiblemente viene de los derechos sociales, en el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la información, derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia, de la tecnología. Entonces, bueno, la idea es enmarcar todo esto en el discurso de los derechos humanos y no ya porque así se quiere hacer la reflexión, sino porque nuestro país tiene una obligación constitucional a raíz de la reforma constitucional que eleva a rango constitucional los tratados de derechos humanos que firma el Ejecutivo y que ratifica el Senado. Nuestro país tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, y cuando estos son violentados, ¿sí? Cuando los derechos no son cumplidos por el Estado-nación, y aquí también me gusta pensar en la sociedad, porque esto es una responsabilidad que tenemos tanto la gubernamentabilidad como la sociedad para proteger esos derechos, y estamos hablando principalmente del derecho a la salud sexual y reproductiva, pero cuando son violentados podamos exigir en el formato de demanda que el Estado investigue, sancione y repare, que haya un resarcimiento del daño. Y también es importante que tengamos en nuestra reflexión que debe haber medidas de no repetición. Y esto es un acuerdo internacional que tiene nuestro país, dado el número tan alto de muerte materna, de muerte de mujeres, y no por embarazo, parto, puerperio, sino una cifra muy, muy alta es la muerte de mujeres en el aborto inseguro, en el aborto clandestino, en el aborto mal practicado, en el aborto no higiénico, y eso es un grave problema que se tiene de salud pública, ya reconocido por nuestro país a raíz de las recomendaciones que le ha hecho la Organización de Naciones Unidas, principalmente el Comité de Expertas de la CEDAW, que es la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, que lleva más de 3 décadas haciendo recomendaciones en ese sentido a nuestro país. Entonces, bueno, no es algo que un grupo quiere o que un grupo, como se ha querido acusar, quiere incidir en política pública en este tema, sino que es una obligación constitucional. ¿Cómo vamos a llenar de contenido el principio pro persona, que es una figura muy importante de la reforma constitucional, para que las mujeres, las niñas, como les decía, lamentablemente violentadas sexualmente, muchas de ellas cuando acaban embarazadas, y muchas veces violentadas sexualmente dentro de sus hogares, que a veces es el lugar más peligroso donde pueden estar, y no solo niñas, adolescentes y mujeres. Por eso la importancia de entender todo esto desde el principio pro persona, desde ese respeto a la persona, a la persona humana, sacándolo un poco del discurso jurídico. Entonces, les decía, por eso la propuesta de entender el marco jurídico internacional y nacional que protege en específico los derechos de las mujeres es importante, pero principalmente para poder entender lo que se ha llamado desde lo jurídico un agravio comparado. Es decir, cómo el marco punitivo o los códigos penales de nuestro país regulan de manera diferenciada esta cuestión, y lo que puede ser un derecho en la Ciudad de México o en el estado de Oaxaca
es un delito a pocos kilómetros de esos estados, ¿no? A pocos kilómetros de la Ciudad de México o a pocos kilómetros saliendo del estado de Oaxaca. Las mujeres se vuelven delincuentes, se vuelven, son perseguidas no solo socialmente y estigmatizadas, sino también perseguidas por el Estado. Por eso la importancia de conocer esto como un agravio comparado, como si hubiera mujeres mexicanas de primera y de segunda y de tercera, las que están privadas de la libertad y no solamente acusadas del delito de aborto, que es un delito que está en la ley penal, en la máxima ratio, sino estas mujeres acusadas también de homicidio agravado en razón de parentesco, que es lo que es sumamente grave y lo que debiera avergonzarnos como sociedad también, y que tenemos que entender para poderlo argumentar, pero sobre todo para hacer una ciudadanía activa y podamos entender las problemáticas que tienen que ver con estas cuestiones que estamos viendo hoy desde un paradigma de derechos sexuales y reproductivos, desde un marco liberal de derechos, podemos decir, pero aquí lo vamos a ver en sus especificidades, según las regiones, atendiendo a cuestiones también colectivas. Entonces, es a veces complicado el poder argumentar, por un lado, la autonomía sexual y reproductiva desde un marco liberal de derechos y entendiendo también esa autonomía relacional que tiene que ver con lo colectivo, con lo comunitario en este tipo de problemáticas. Por eso es importante que lo veamos como un asunto que nos compete a toda la sociedad y que tenemos, por un lado, que exigir al Estado, a la gubernamentabilidad, pero también entenderlo y entender las cuestiones que pueden ayudar a que las mujeres no se vean obligadas muchas veces a interrumpir su embarazo, salvo cuando tiene que ver con la salud o con el peligro de muerte o con que el producto ya se vio desde la ciencia que tiene malformaciones incompatibles con la vida, etcétera. Pero estas causales no debieran llevar a que esto se reglamente de forma diferenciada en nuestro país y mucho menos a que las mujeres sean dañadas, estigmatizadas, violentadas, perseguidas, privadas de la libertad o que pierdan la vida en abortos mal practicados, inseguros, no higiénicos, en la clandestinidad, porque es algo que el Estado lo tiene como un delito y no provee servicios en salud reproductiva para que pueda hacer este procedimiento muy sencillo gracias al avance de la ciencia, este procedimiento que no debiera llevar ni a la morbi ni a la mortalidad de las mujeres. Entonces, por un lado, ir entendiendo desde un discurso de los derechos humanos que los derechos humanos no son postulados estáticos, son una compleja red de interacciones que tienen que ir viendo el cómo vamos avanzando en la ciencia, en la tecnología, en los arreglos societales, en la parte hasta económica, en la forma de ser personas, en la forma de ser sociedades. Los derechos humanos deben ser una lectura crítica, hay que hacerlos desde una lectura crítica, hay que utilizarlos desde su carácter subversivo, que fue como nacieron los derechos humanos, y sobre todo porque su instrumentalización estratégica, su instrumentalización estratégica nos debe ayudar a entender que son para proteger a las personas más disminuidas o marginadas o excluidas, oprimidas, desaventajadas, y en este caso las mujeres que no tienen todas estas marcas, es decir, que tienen las posibilidades de llevar a cabo un procedimiento donde va a ser higiénico, donde va a ser seguro y donde no les va a pasar nada, son quienes tienen recursos económicos, y quienes acaban siendo dañadas en muchos aspectos son mujeres, sobre todo marginadas, mujeres vulnerables, mujeres pobres. Por eso la importancia, como les decía, de entender los fundamentos del discurso de los derechos humanos para llenar de contenido estas cuestiones, empezando por el piso mínimo, que es la dignidad, como aquí de lo que estamos hablando es también de dignidad, ¿sí? Es también el no orillar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado, no planeado, no intencional, mucho menos que haya sido producto de una violencia. Es, ya lo ha dicho el Comité de Tortura, es tortura, son tratos crueles, inhumanos y degradantes, y creo que eso es importante también que lo pensemos, y que nos lleva a situaciones de no justicia, de injusticia, tanto para la mujer que da a luz
un hijo o hija que no deseaba, que no planeaba, que no tenía las intenciones en ese momento o no tenía las intenciones, y por otro lado, no está tomando decisiones en libertad, ¿sí? No está siendo autónoma o autárquica, no está autogobernándose y tomando decisiones desde el cuerpo, y está siendo un asunto de discriminación. Por eso es importante entender el principio jurídico de igualdad, que es una abstracción jurídica, que trae aparejado el derecho a la no discriminación, el derecho a la diferencia, y ver de qué manera ese derecho a la no discriminación va a concretarse en pensar en una igualdad sustantiva o en una igualdad material, como nos dicen las convenciones internacionales, es decir, una igualdad sustantiva que tiene que ver con igualdad de trato, igualdad de oportunidades, igualdad en que las mujeres conozcan su cuerpo, puedan allegarse a métodos anticonceptivos, tengan educación sexual, educación integral en sexualidad. Y por otro lado, tiene que ver también esa igualdad sustantiva en una igualdad de acceso a recursos, en una igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad de acceso a recursos, igualdad de derechos también en todos los pactos de derechos que ha firmado nuestro país, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y para ello llegar a una igualdad de resultados. En eso consiste la igualdad sustantiva de la que nos hablan las convenciones internacionales que protegen en específico los derechos de las mujeres, para llegar entonces a situaciones de justicia. Es decir, tenemos que entender que hay barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y exclusiones de género en el acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Es decir, esas relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación, donde hay un poder de dominación, ya sea estatal o social, o de pareja o de familia. Aquí podríamos pensar en los aparatos ideológicos de Estado, empezando por la familia, la escuela, la iglesia, las políticas públicas, la ley, y todo ello contribuye a que haya a desigualdades y exclusiones de género, sobre todo en el trato que tiene que ver con la autonomía sexual y reproductiva, principalmente de las mujeres, de las adolescentes, de las mujeres mayores también. Y por eso en el centro es importante, pues, hablar de los tipos y modalidades de las violencias, ¿sí? En nuestro análisis, desde lo que podríamos decir desde una perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos. Ahora, siguiendo con el enfoque de derechos humanos, es importante que vayamos rastreando desde cuándo se empezó a hablar de estas cuestiones. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en Egipto, en 1994, ya se empezaba a hablar de decisiones autónomas, principalmente en las mujeres, en estos esquemas que pudieran decir, que podemos calificar desde la teoría fonofalogocentrados o heteropatriarcales. Ya se empezaba a hablar de decisiones autónomas de las mujeres, ya se empezaba a hablar de materializar la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva, y se empezaba a hablar de educación integral en sexualidad y reproducción. Por otro lado, vean lo reciente que es, ¿no? En 1994, esta conferencia sobre población y desarrollo de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el Cairo, y sobre todo que se habla de desarrollo humano, pero aquí la propuesta es poder hablar de desarrollo humano en el sentido de bienestar de las personas, de bienestar físico, emocional, social y de salud, que ese desarrollo humano pueda ser el piso mínimo para que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propio proyecto de vida, o desde un lenguaje más jurídico, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y cómo las personas tienen que tener los medios para llevar a cabo ese derecho a un proyecto de vida propio. Y aquí entra también el derecho a una maternidad libremente elegida, ¿sí? Por eso creo que es importante que veamos estos temas de desarrollo humano, que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que se negoció en el 2015, y que tiene que ver también con el avance de las mujeres en todos sus derechos de manera interdependiente,
uno de los ejes importantes de esta Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es la autonomía reproductiva. Y eso ya reconocido por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, y nuestro país tiene que acatar también eso. Entonces, ¿de qué manera va a trabajar nuestro país en el empoderamiento o en el empoderamiento económico de las mujeres si no ayuda también a avanzar en los temas de autonomía reproductiva? Que las mujeres puedan regular su fertilidad, que las mujeres puedan decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, como dice nuestro artículo 4 constitucional también. Es una obligación tanto constitucional de nuestro país como convencional, es decir, las convenciones que en esta materia nuestro país ha suscrito y ha ratificado el Senado. Entonces, volviendo a la Convención del Cairo sobre Población y Desarrollo, nos dice cuáles son los servicios de salud reproductiva, que es importante que conozcamos toda la gama de servicios de salud reproductiva a los que está obligado nuestro Poder Ejecutivo, tanto federal como en todas las entidades, como en todos los estados de la República, que tiene que ver con planificación familiar y todo lo que tiene sentido en el rubro de educación en anticoncepción, de cómo vamos a estar enseñando a niñas y niños desde preescolar las cuestiones que tienen que ver con su cuerpo, de cómo podemos ayudar a que no sufran abusos sexuales, por ejemplo, dándoles información basada en evidencia, basada en los avances en materia de perspectiva de género, es decir, el cómo política pública en materia de educación desde una perspectiva de género es tan importante que lo cumpla nuestro país y que no ha cumplido, y a eso me refería hace rato cuando les decía que hay varias recomendaciones desde hace 2 o 3 décadas en ese sentido, a nuestros gobiernos de que impartan educación integral en sexualidad con docentes, con una planta docente bien capacitada, bien informada, desde una bioética laica, desde un discurso de los derechos humanos, quitando de su ideología muchos prejuicios, estereotipos, porque lo que se tiene que transmitir es muy importante y es muy grave para la salud sexual y reproductiva de niños y niñas adolescentes. Entonces, en ese rubro de planificación familiar, por otro lado, habla de salud perinatal, de derechos en todas las etapas, embarazo, parto, puerperio y en el fortalecimiento de la lactancia materna. Habla también esta Convención del Cairo sobre Población y Desarrollo obligatoria para nuestro país, de la prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad, y aquí política pública que tiene que ir avanzando en técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, ¿sí? Que desde la política pública, no solo desde las personas que pueden pagar este tipo de procedimientos muy costosos, pero lo que más nos interesa para esta charla es la prevención de aborto inseguro y manejo de consecuencias de aborto. Sí, esta es una obligación para nuestro país, prevenir el aborto inseguro, por eso debe haber política pública en materia de salud reproductiva que incluya procedimientos de interrupción legal del embarazo según cada entidad federativa con las causales que tiene, y en la Ciudad de México hasta la semana 12, igual que en Oaxaca, se puede pedir la interrupción voluntaria del embarazo, que fue así como se acordó en la deliberación parlamentaria en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el 2007. Ya tenemos 13 años con esta política pública donde se les da a las mujeres acompañamiento, consejería, desde la ciencia se ve cómo están después del procedimiento y que en un 98% de los casos son interrupciones legales del embarazo con medicamentos, ¿sí? Por eso la importancia de hablar del beneficio del avance de la ciencia y de la tecnología para las mujeres y sobre todo para las mujeres en este ámbito de la salud reproductiva. Ahora, también habla esta convención de la prevención, cuidado y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, y lo que les he venido comentando, la importancia de la información y educación en sexualidad, consejería,
porque muchas de las mujeres que han llegado a la Ciudad de México de otras entidades federativas a interrumpir su embarazo ni siquiera sabían que había métodos anticonceptivos. Estoy hablando de mujeres que vienen del ámbito rural o mujeres indígenas que no pueden tener un hijo más, que ya tienen 3 o 4 y que no pueden, que deciden no tener uno más y que tampoco tienen información, ni siquiera educación en anticoncepción. De todo eso estamos hablando al analizar esta problemática. Y por otro lado, habla también de la prevención y vigilancia de violencia contra mujeres, cuidado de sobrevivientes de violencia y acciones para eliminar prácticas tradicionales dañinas. Y aquí estamos hablando sobre todo de mujeres que han sido sobrevivientes de violencia sexual, muchas de ellas embarazadas a causa de esa violencia sexual, que es un delito, el delito de violación sexual, y todo ello ya lo tiene contemplado esta convención y sobre todo las obligaciones que trae a nuestro país. Y acaba diciendo que debe haber una referencia oportuna para diagnóstico y manejo de todos estos 7 rubros de los que nos habla esta conferencia internacional sobre población y desarrollo, que como les decía, ya tiene más de 20 años en el Cairo, en Egipto, y que empieza ya a hablar del derecho a la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales y reproductivos, los que han ido caminando muy lentamente, sobre todo en países como el nuestro, donde grupos conservadores o grupos aliados al alto clero católico, pero también al alto clero de otras denominaciones, han unido esfuerzos en agendas de retrocesos para ir retrocediendo en los escasos avances y complejos avances, difíciles avances que se han ido logrando. Por eso la importancia de conocer todo esto para que entendamos la problemática y que entendamos que es un asunto muy grave de salud pública que lleva a la muerte violenta de mujeres pobres, sobre todo de mujeres pobres, de mujeres marginadas. Por eso es un grave asunto de justicia social también. Y cómo verlo como un problema de salud pública desde la sociedad. Por eso es importante que conozcamos las definiciones que da esta conferencia sobre población y desarrollo cuando dice que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y sus procesos. Y nos dice que es el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y el bienestar reproductivo de las personas para evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Que bueno, la gestación se da en los cuerpos sexuados en femenino o en los cuerpos gestantes, ¿sí? Estoy hablando aquí también de transición de un cuerpo sexuado en femenino a una identidad, a otra identidad, porque tampoco podemos hablar de identidades sexogenéricas sólidas, estáticas, ¿sí? Entonces, por eso la ley, sobre todo algunas iniciativas de ley de la Ciudad de México, hablan de mujeres embarazadas y de cuerpos gestantes o cuerpos con posibilidad de gestar. Entonces, esta conferencia nos dice que la salud sexual es aquella que permite que todas las personas vivan su sexualidad sin temores ni riesgos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH, que en esa época en que salieron estas definiciones en el Cairo, pues estaba el VIH todavía no estaba suficientemente estudiado, era una pandemia desconocida y por eso era importante hacer hincapié como salud sexual también con esta enfermedad y embarazos no planeados, no intencionados, no deseados y sobre todo nos dice esta convención poder disfrutar de la sexualidad sin coerción, ni violencia, ni discriminación, y bajo la premisa de que tener relaciones sexuales no significa que el único objetivo sea la procreación, es decir, aquí habla de cómo algunos dogmas que vienen de la norma religiosa se quieren instaurar en la salud sexual de las personas, es decir, van en contra de esa salud sexual de las personas, sino principalmente el experimentar placer, ¿sí? Son definiciones
de una conferencia internacional que firmó nuestro país y que está obligado a cumplir, pero nosotros estamos obligadas como sociedad a conocer todo esto. Por eso desde la UNAM es importante que se pueda divulgar y difundir estos temas. Y nos dice esta conferencia que la salud reproductiva se refiere a todos los aspectos relacionados con el aparato reproductivo, sus funciones y procesos. Implica tener la capacidad de disfrutar una vida sexual sana y sin riesgos de tener un embarazo no planeado, no intencional o no deseado. Esta conferencia, sobre población y desarrollo tiene una plataforma de acción que los países deben adoptar, ¿sí? Y los países deben adaptar desde que es el derecho a la salud sexual y reproductiva, es un derecho que está dentro de los derechos sociales, del Pacto de Derechos Sociales que ha firmado nuestro país, que debe haber acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en las clínicas públicas, tanto públicas como privadas, aunque ya vimos que privadas es para quien puede pagarlas, y ahí una mujer que quiere interrumpir un embarazo no tiene problemas de una interrupción no higiénica ni insegura. Por eso la importancia de que haya política pública que haga procedimientos seguros, que no arriesguen ni la vida ni la salud de las mujeres. Habla también de toda una canasta de anticonceptivos que se tienen que proveer a la población, lo que ya decíamos de educación sexual integral. Se empieza a hablar también de la grave problemática del embarazo adolescente. Nuestro país ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente y en embarazo a niñas, donde siempre es una violencia sexual. Ahí no hay ningún consentimiento ni acuerdo de voluntades. De entrada es una violencia sexual en niñas, y estoy hablando de niñas de 10, 11 años. Prevención de infecciones de transmisión sexual, diversidad sexual, identidad, orientación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, prevenir embarazos no deseados, salud materna, embarazo, parto, puerperio, la morbimortalidad por el aborto inseguro es una de las partes importantes de estos ejes temáticos de la plataforma de acción de la conferencia. El cáncer, tanto cervicouterino como mamario, la violencia de género y la violencia sexual, cómo prevenirla, cómo atenderla, cómo investigarla, cómo sancionarla, pero sobre todo cómo buscar erradicarla, y las infecciones, como ya les decía, de transmisión sexual. Ahora, pasando al tema que les propuse desde un inicio, entender la ética civil, pero sobre todo entender por qué es un tema crucial de la agenda bioética, por qué el Programa Universitario de Bioética atiende estas cuestiones, las estudia, las investiga, las reflexiona desde una manera crítica, propone cuestiones al poder legislativo, al poder judicial, al poder ejecutivo. De hecho, desde el Programa Universitario de Bioética se han hecho documentos para acercarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ha tenido casos que resolver, y desde una universidad autónoma, pública, laica, que tiene una responsabilidad social con estas cuestiones. Entonces, en ese escenario, poner en el centro la ética civil, pensamos que es importante, entendiéndolo como los pisos mínimos, es decir, un conjunto moral mínimo aceptado por una determinada sociedad, donde se salvaguarda el pluralismo de proyectos humanos, la diversidad de formas de encarnar un cuerpo, podríamos decir, la no confesionalidad de la vida, por eso la importancia de entender la laicidad del Estado, y la posibilidad de una reflexión ética racional, el cómo pueden discutirse argumentos en una deliberación parlamentaria que no vengan del dogma, que no vengan de la norma religiosa, que esa norma religiosa no se puede llevar al ámbito de lo público, ¿sí? No se puede querer imponer al resto de la sociedad una norma religiosa, sea de la denominación que sea. Por eso entender que la laicidad es la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de la ciudadanía en materia de religión o de convicciones metafísicas es importante. El Estado está obligado a respetar las creencias de la población, sean de la denominación que sean, y obligado también a respetar las no creencias de la población. Por eso el artículo 24 constitucional nos habla de libertad de religión, de libertad de convicciones éticas y de libertad de conciencia.
para que desde esa libertad de conciencia se tomen acciones y decisiones autónomas sobre el propio cuerpo, ¿sí? Se tomen decisiones autónomas en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la reproducción. Ahora, la laicidad, y creo que también es importante entender más allá de la separación Estado e Iglesia, sino que tiene que ver con a quienes elegimos para que sean nuestros representantes en los congresos, ¿sí? En la Cámara de Diputados y Diputadas, en el Senado, porque la laicidad tiene que ver con las creencias religiosas o metafísicas. La laicidad nos dice que las creencias religiosas o metafísicas, su transmisión y enseñanza se localizan en el ámbito de lo privado. En tanto expresión de un derecho individual, el Estado debe proteger esas ideas, ese sistema de ideas que tenemos las personas, que se manifiestan también en la profesión de creencia o no creencia alguna. El Estado debe proteger a quienes no tienen creencias ni ideas en algo sobrehumano, ¿sí? Así como las ideas antirreligiosas o antimetafísicas, ¿sí? Aquí entra la libertad de expresión, pero el Estado tiene la obligación de respetar todo ello en el ámbito de lo privado, ¿sí? Las faltas a la moral de inspiración religiosa no deben tener trascendencia para el Estado, porque las cuestiones que tienen que ver con el Estado se deben definir mediante criterios universales, sobre todo cuando son delitos. ¿Cómo puedo yo pasar un pecado a un precepto de la ley penal, a que sea un delito y a que sean las mujeres perseguidas como delincuentes? Por eso hablábamos hace rato de que lo que es un derecho en un lugar como en la Ciudad de México, a 60, 70 kilómetros, esa misma persona ya es una delincuente. Se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento a través del voto. Por eso la importancia de quienes nos representan, y sobre todo de cómo la legislación debe llevar un principio de mayoría frente a la pretensión y custodia de verdades reveladas o dogmas, ¿sí? Dogmas, por ejemplo, que tengan que ver con la divinidad a través de jerarquías eclesiásticas o comunidades fundamentalistas, ¿sí? Por eso el querer hablar de cuándo inicia la vida desde la norma religiosa está violentando la laicidad del Estado, no está atendiendo cuestiones de derechos humanos, cuestiones tan graves como el número cada vez mayor de mujeres que mueren en abortos inseguros, en la clandestinidad. Por eso la importancia de entender bien este tema desde la salud pública. Y nos dice la ética civil que la ética civil es un proceso de decantación efectuado a través de vicisitudes y confrontaciones sociales. Por eso la deliberación parlamentaria es tan importante, por eso quiénes son nuestros representantes y que si entienden la perspectiva de género, si entienden el enfoque de derechos humanos, si entienden los compromisos que tiene nuestro país con la comunidad internacional, donde se han firmado conferencias y convenciones que le dicen a nuestro país que tiene que tener política pública en materia de salud reproductiva, que también brinde servicios de interrupción legal del embarazo. Es importante que lo entendamos desde ahí. Y por eso la ética civil no procede de un ejercicio académico y lógico puro, sino de la vida social misma con sus complejidades, acuerdos, desacuerdos y negociaciones. Mujeres que se embarazan aún con métodos anticonceptivos, por ejemplo, y están enfermas, están en un protocolo de investigación, o todos los casos que conocemos tan complejos que no puede ser que no se pueda negociar todo eso en una deliberación parlamentaria, ¿sí? En la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación, que podamos entender estas cuestiones tan graves, tan complejas, pero sobre todo que tienen efectos en la vida de las personas, en sus cuerpos, que pueden llevar sufrimiento, que pueden llevar tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y por eso la ética civil nos dice que hay que acordar un mínimo de orientaciones y normas morales en nuestras sociedades democráticas y plurales. La laicidad es un factor importantísimo de la democracia. Y la ética civil entonces es una ética mínima en el sentido del conjunto de normas morales que se pueden defender argumentativamente para toda la sociedad,
está sujeta al principio de la universalización y por lo tanto, y aquí la universalización es tan importante porque si no toma en cuenta estas cuestiones, una democracia o un discurso de derechos humanos o derechos a la salud sexual y reproductiva, estamos hablando de un universalismo excluyente que no está tomando en cuenta la vida de muchas mujeres que necesitan tomar decisiones sobre su sexualidad y su reproducción de acuerdo a su proyecto de vida, de acuerdo a su plan de vida, ¿sí? Es suficientemente amplia para garantizar la vida en común, pero sobre todo la ética civil es una normatividad necesariamente abierta en la búsqueda de respuestas a circunstancias sociohistóricas, de entender que somos vulnerables, que somos interdependientes y que tenemos que tener una profundización moral en estos aspectos, ¿sí? Desde ahí es de donde debemos ver este grave problema. Y sobre todo entendiendo que somos una democracia que debe reconocer el pluralismo y la diversidad social y que debe proteger el Estado, la autonomía sexual y reproductiva de la población, de la ciudadanía. Entonces, entrando al otro tema que les proponía de que todo esto lo tenemos que ir afinando desde lo que podríamos llamar una perspectiva de género, entender las desigualdades y las exclusiones de género, la discriminación organizada desde los aparatos ideológicos de Estado, la desigualdad estructural, que la tenemos que entender desde la estructura, pero sobre todo la normalización de las violencias y cómo todo esto influye en el acceso a la salud sexual y reproductiva, cómo las desigualdades de género influyen muchísimo en esa legislación sobre los cuerpos, sobre todo la legislación sobre los cuerpos sexuados en femenino o cuerpos gestantes. Entonces, los efectos del orden binario y jerárquico de género como ordenador del mundo, pero sobre todo como ordenador del mundo, este orden binario jerárquico que produce efectos, ¿sí? Que produce efectos de desigualdad, de asimetría, de discriminación, de sometimiento, muchas veces de subyugación en la vida de las personas, ¿sí? Que produce daños, que produce agravios, podemos decir, y que como sociedad tenemos que resarcir, que tenemos que reparar, y entendiendo que el género es una construcción imaginaria y simbólica que tiene en sí atributos asignados a las personas, pero sobre todo asignados a partir de la interpretación cultural valorativa de su sexo, cómo esa diferencia sexual se traduce socioculturalmente en desigualdades, cómo esos valores de las mujeres donde solo son valiosas, principalmente si se puede ser madre, por ejemplo, o si son tuteladas por un varón, por ejemplo, ya en cuestiones de entender todo esto de una manera mucho más tradicional, ¿no? Como las mujeres no valen cuando son mujeres solas, por ejemplo, o cuando son mujeres madres solteras, o todas estas condiciones de mujer casadera, por ejemplo, que estaban hasta en los códigos civiles hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y que aunque se quiten de la ley, de la letra de la ley, siguen estando en la mentalidad y en la ideología de quienes aplican la ley, de quienes aplican el derecho, de quienes procuran justicia, y también en los servicios de salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito de lo público, de la política pública, como en el ámbito de lo privado. Entonces, entender que el género es un vocablo, es una categoría analítica muy importante que nos refiere al conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones de un deber ser, que es una prescripción, que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir, tanto simbólica como socialmente, lo que es propio de los hombres, es decir, la masculinidad, los mandatos de masculinidad, y lo que es propio de las mujeres, ¿no? Lo femenino o la feminidad. Por eso hablar de los mandatos de género tiene que ver con esa construcción ficticia de la masculinidad y de la feminidad, y entender que el género es una producción sociocultural de la diferencia sexual, como ya decía hace rato, es un orden binario jerárquico que produce efectos de asimetría, de desigualdad, de discriminación, es importante,
pero sobre todo que esta producción, que es sociocultural, que también es política, que también es económica, implica una división jerarquizada y excluyente, para empezar, del trabajo. Aquí sería el tema de la división sexual del trabajo, que hacen las mujeres un trabajo de cuidado, de crianza, de trabajo doméstico, en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, mientras que la división sexual del trabajo habla de mandatos de masculinidad, en cuanto a los hombres, que tienen que ser proveedores fuertes, competitivos, muchas veces desde una masculinidad hegemónica, violentos, que dominan, que subyugan, que someten. Entonces, entendiendo estas cuestiones que son fuertes para poder hablar de una autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, creo que es importante entender no solamente la división jerarquizada y excluyente del trabajo, ¿sí? de la división sexual del trabajo, sino también de la propiedad. Y aquí estoy refiriéndome a la propiedad del cuerpo, de poder tomar decisiones autónomas e informadas sobre el cuerpo, tanto en la sexualidad como en la reproducción, y la división jerarquizada y excluyente de todo tipo de relaciones de intercambio. Y por eso es importante, como les decía hace rato, que estas prácticas que tenemos como personas, son conducidas por la estructura familiar, para empezar. Por eso hablaba de los aparatos ideológicos de Estado, como diría el Tusser. Son también conducidas por la comunidad, la iglesia, el aparato escolar, y reguladas, normalizadas y estandarizadas también por el Estado, mediante políticas públicas y mediante leyes, ¿sí? Mediante la fuerza de las leyes. Y aquí estamos hablando no de cualquier ley, de leyes punitivas, de leyes que están en los códigos penales, que castigan a las mujeres. Ahora, estas prácticas institucionales se apropian de cuerpos y fuerzas corporales, fuerzas de cuidado, pero también fuerzas reproductivas, ¿sí? Fuerzas que tienen que ver con el embarazo. Aquí estamos hablando, en principio, de un embarazo no intencional o no deseado, y son fuerzas institucionales acompañadas de políticas monopolizadoras de esa instrumentación. ¿Cómo yo instrumento a que esa mujer lleve a término un embarazo? ¿Sí? Desde la legislación, desde la familia, desde la comunidad, desde las políticas en salud reproductiva, donde debo conocer bien cuáles son mis obligaciones en la salud reproductiva, donde si llega una adolescente que ya inició su vida sexual a querer que se le coloque algún medio de anticoncepción, muchas veces también se les niegan, siendo que ya ha sido discutido en la deliberación parlamentaria, ha pasado a la política pública, y es una obligación de esa servidora o servidor público en un servicio de salud reproductiva el dar ese servicio, ¿sí? Entonces, bueno, ya para cerrar este tema, si entendemos el cuerpo femenino como territorio de dominación, que creo que nos ayuda a visualizar esto que les estoy hablando, de que se legisla sobre el cuerpo de las mujeres, y se legisla desde la norma religiosa, la norma moral y la norma jurídica, es decir, es una batalla ideológica. Desde ahí tenemos que entenderlo, porque el cuerpo sexuado en femenino lleva inscrita una gramática, diría Mary Torras, una gramática de oposición y complementariedad. Ahora, si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar de libertades. Por eso les decía que los 4 fundamentos del discurso de los derechos humanos, igualdad, libertad, dignidad humana y justicia, nos tienen que ayudar a poder argumentar en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, en favor de que se cumplan las políticas públicas en salud reproductiva en los estados. Donde no se cumplen, muchas de las causales por salud, por peligro de vida, porque el embarazo es producto de un delito de violación sexual, por razones económicas, por que el producto tiene incompatibilidad con la vida, cuando ya se vio científicamente que no va a ser viable ese producto, y que aún así se les niega a las mujeres la interrupción legal del embarazo, la interrupción segura del embarazo. Y todo esto lleva aparejado muchos derechos que también tenemos que conocer, y desde allí es de donde
les digo que es importante que entendamos la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos, porque todos los derechos son igual de importantes, no hay unos más importantes que otros. Un juez no puede decir que una mujer tiene derechos político-electorales, pero no tiene derechos reproductivos, por ejemplo, y negarle ese acceso a la justicia, por ejemplo, en caso de una mujer perseguida penalmente por haber interrumpido un embarazo en condiciones de clandestinidad, porque no podía acceder a la salud pública, porque no le daban ese servicio en la política pública. Entonces estamos hablando no solo del derecho a la salud sexual y reproductiva, sino estamos hablando de igualdad y el derecho a la no discriminación, el derecho a la diferencia, o como dice Ferrajoli, que es un jurista italiano, el derecho a la igualdad diferenciada. Estamos hablando de derecho a la identidad, de derecho al desarrollo de la personalidad, del derecho a la intimidad, a la privacidad, a la integridad, tanto física como psíquica de las mujeres. Por eso hablo de no bienestar ni físico, ni emocional, ni social, ni de salud mental, cuando no cuidamos la integridad física y psíquica de una mujer que no quiere seguir con un embarazo, llevar a término un embarazo no deseado, no intencional o producto de un delito, o porque le afecta a su salud, a su vida. Estamos hablando de derecho a la educación, el derecho a una maternidad libremente elegida, el derecho a la autonomía o a la autodeterminación sexual y reproductiva. Algo que también es muy importante que relacionemos con estos temas, que es el derecho a vivir una vida sin ningún tipo de inmodalidades de la violencia, ni violencia de género física, ni psicológica, ni sexual, ni violencia patrimonial, ni económica, ni en qué modalidades se da esa violencia, en el ámbito de la familia, de la comunidad, en el ámbito laboral y docente, donde hay relaciones jerárquicas, violencia institucional, que es como yo creo que se debe llamar cuando no se provee del servicio en salud reproductiva, es una violencia institucional, y la violencia que lleva a la muerte violenta de mujeres, que es la violencia feminicida, que lo que yo creo es que cuando como Estado y como sociedad orillamos a que las mujeres pobres vayan al aborto inseguro en la clandestinidad y mueren, también deberíamos llamarlo violencia feminicida, porque es una muerte violenta por una hemorragia que pudiera muy fácilmente salvarle la vida en una política pública segura de salud reproductiva. Entonces, el derecho a una vida libre de violencia, la libertad del artículo 24, que como les decía, que nos habla de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de libertad de convicciones éticas, el derecho a beneficiarse de la ciencia y de la tecnología, de los avances de la ciencia, y el derecho a la protección de la familia y el interés superior de la infancia, que aquí lo agregué sobre todo porque peligra la vida de las niñas sexualmente violentadas que quedan embarazadas, y que es muy peligroso que lleven a término esos embarazos porque su cuerpo todavía no está maduro, mucho menos su aparato reproductivo, y es muy peligroso que lleven a término ese embarazo. Lo mejor es interrumpir el embarazo en cuanto se sepa o se tenga conocimiento de ese delito sobre sus cuerpos, de ese abuso sexual que muchas veces se da dentro de sus familias o dentro de personas cercanas a sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, si estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, y por todo lo que les he dicho, penalizar el aborto es una forma de discriminación, y eso lo ha dicho el Comité de Expertas de la CEDAW a nuestro país y a todos los países de nuestra región y del mundo entero. Por eso las recomendaciones de la CEDAW, de este Comité de Expertas de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, nos habla de que los países tienen que caminar en la política pública para poder brindar servicios y política pública en materia de salud reproductiva, y que se puedan llevar a cabo los abortos de una manera segura, de una manera legal, y sobre todo con la voluntad de las mujeres, porque si no tienen la voluntad de las mujeres, ahí sí se está incurriendo en una falta muy grave, ¿no? El obligar a una mujer a que interrumpa su embarazo. Aquí tiene que ser una decisión autónoma
una decisión autónoma de una autodeterminación de la mujer en que quiere terminar ese embarazo, o que se tome con su pareja de común acuerdo, pero quien toma la decisión última, y ya hay jurisprudencia en ese sentido, son las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres que están embarazadas. Ahora, ya les hablé del marco punitivo, de las diferencias que hay en el marco punitivo en nuestro país, lo que nos lleva a situaciones de injusticia, a situaciones muy graves de muerte de mujeres por aborto inseguro. Y por eso es importante, como dice este científico, bioeticista importante, él dice que, Richard Horton, que dice que condenar, estigmatizar y criminalizar el aborto son medidas crueles y fallidas que tienen los países, que esto debe ser asunto de salud pública, que se brinde información y educación integral en sexualidad, que haya anticonceptivos para ayudar a las mujeres a que no queden embarazadas, que sepan utilizarlos de manera responsable, pero como deben ser. Para eso necesitamos información, educación, pero que cuando las mujeres quedan embarazadas por todas las situaciones que ya conocemos, desde que falla la anticoncepción hasta que sea de manera violenta o por multiplicidad de situaciones, las mujeres puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y puedan, dentro de las 12 semanas, que es como se acordó y como se consensó en nuestro país y en varios otros países, en el primer trimestre, que puedan acudir a servicios de salud reproductiva donde les brinden los servicios de interrupción legal del embarazo, o ILE, como se le ha llamado, ¿no? Entonces, es comprender la complejidad. Creo que es importante que desde la academia ayudemos a la comprensión de esa complejidad, desde las organizaciones de la sociedad civil, que hay muchas que de manera muy profesional y muy comprometida trabajan para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, y que entendamos que estamos hablando de cuestiones muy complejas que tienen que ver con vida y muerte de mujeres jóvenes y fuertes que no debieran morir en el aborto inseguro, que estamos hablando del binomio salud y derechos humanos. Por eso quería yo poner en el centro el discurso de los derechos humanos, entender sus fundamentos: libertad, igualdad, dignidad humana y justicia, entender sus principios, que son inalienables, que deben ser universales, tomando en cuenta la situación de las mujeres, que son interdependientes, que todos se concatenan o se amarran unos con otros de manera horizontal, todos son iguales de importantes, y que tienen que ver con los pactos de derechos que ha firmado nuestro país, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que lo tenemos que pensar en colectivo, ¿sí? De manera comunitaria. Yo diría que desde una ética del cuidado, desde una ética comunitaria del cuidado, ¿sí? Y afecta a toda la sociedad estas cuestiones. Por eso es importante conocerlas a profundidad, y que es un problema de injusticia social muy, muy grave que tenemos que resolver, y que esa injusticia social puede llevar a la muerte violenta de mujeres en aborto inseguro, clandestino, no higiénico, mal practicado, o que lleguen a los hospitales con abortos en evolución, con unas hemorragias terribles, y que les salven la vida, les ayuden a acabar ese procedimiento que de manera insegura y muchas veces no higiénica lo empezaron, o de manera no correcta, pero que las denuncian, ¿sí? Que las denuncian, y es el Estado que entra para criminalizarlas, para procesarlas, para denunciarlas. Y por eso es una obligación moral, social y política actuar y prevenir muertes evitables de mujeres jóvenes y fuertes en edad reproductiva. Entonces, estamos hablando de derechos a la autodeterminación sexual y reproductiva, del derecho a una maternidad libremente elegida, ¿sí? En condiciones seguras, y cómo hemos estado a lo largo de esta charla, pues viendo todo lo que trae consigo las condiciones inseguras: el aborto inseguro, el riesgo, el estigma, la morbilidad, la mortalidad de mujeres tan alta,
y que Naciones Unidas le ha dicho a nuestro país, tienes que bajar la mortalidad de mujeres, no solo en el embarazo, parto y puerperio, y los partos mal practicados y todo lo que conocemos como violencia obstétrica, sino también a las mujeres que interrumpen su embarazo y todas las condiciones de esa interrupción insegura del embarazo, ya no digamos el estigma y la criminalización, que para Naciones Unidas es algo que es totalmente aberrante y que debiera ser vergonzoso para nuestro país, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y poder escuchar sus comentarios o preguntas, o si algo no quedó claro o quieren que profundicemos en ello, como les decía, pues se ha ido regulando de manera muy diferente en nuestro país esto, y sobre todo la reacción a los avances, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Oaxaca, han sido muy virulentos. Es decir, el que se haya podido despenalizar el aborto hasta la semana 12, tanto en la Ciudad de México desde hace 13 años como en Oaxaca el año pasado, ha traído reacciones de grupos conservadores que buscan retroceder en esta materia, y eso es importante que lo tengamos claro, y que como han buscado retroceder ha sido también con un activismo jurídico, es decir, han estado presionando para que 20 entidades federativas, es decir, 20 estados de la República Mexicana, hagan reformas constitucionales, es decir, que desde su constitución protejan la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso ha ido impidiendo que los servicios de salud reproductiva de esos 20 estados y de otros más, no digo que los otros 10 que no tienen esta reforma no estén también incurriendo en la no prestación del servicio, es decir, están incurriendo en responsabilidad administrativa, podemos decir, porque estas reformas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural han traído una incertidumbre en los servicios de salud reproductiva, y muchas veces el grupo médico que atiende estos servicios no sabe si está brindando un servicio de salud reproductiva o está cometiendo un delito. Está la incertidumbre también en la investigación, porque al darle al óvulo fecundado el carácter de persona, están también retrocediendo o están bloqueando o están obstaculizando el avance de la ciencia, por ejemplo, en procedimientos de reproducción asistida, ya no digamos de cuestiones que tienen que ver con gestación subrogada, que es otro tema también muy complejo, pero realmente está trayendo retrocesos muy graves también en el avance de la ciencia, estas reformas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que fue una reacción virulenta a los avances en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca el año pasado. Entonces, como ya les decía, el embarazo producto de una violación sexual, gracias a la norma oficial 046, a la norma de violencia, debe brindarse ese servicio de ILE, de interrupción legal del embarazo, en toda la República Mexicana, cosa que no se hace, y por eso ha habido alertas de violencia de género por agravio comparado, por ejemplo, en Veracruz, donde se obligó a que la Secretaría de Salud abriera sus expedientes para ver cuántas interrupciones del embarazo había hecho a mujeres violentadas sexualmente, porque en el ámbito de la justicia se tenían centenares de casos y de denuncias de violencia sexual, de violación, y en el ámbito de la salud a esas mujeres, muchas de ellas que querían interrumpir su embarazo, no se les daba el servicio, ¿sí? Sobre todo mujeres pobres que no podían ir a otro lugar donde les hicieran ese procedimiento. Entonces es importante que sepamos que la causal por violación es legal en todo el país, y eso es importante que lo sepamos y que lo sepa también quienes están en el ámbito de la salud, que muchas veces hay desconocimiento, hay no solamente prejuicios y normas religiosas que se llevan al ámbito de lo público y no se da el servicio, sino también hay ignorancia, desconocimiento, prejuicios estereotipados sobre las mujeres, sobre su sexualidad. Por eso entender que la reglamentación de la sexualidad ha sido diferente en hombres y mujeres, desde la norma moral, desde la norma religiosa, es importante que también lo pensemos, lo analicemos. Ahora, aquí son unos mapas de cómo está las causal
la causal en cada uno de los estados para que vean aquí la diferencia en cómo está reglamentado, el cómo nada más estos estados que están señalados en verde tienen cuando peligra la vida de la mujer, es decir, que el embarazo le puede traer o le puede agravar una enfermedad, no sé, por ejemplo, lupus o enfermedades donde lo mejor es que esa mujer no se embarace y con ello le puede estar su vida en peligro de muerte. Aquí también tenemos cuando es por inseminación artificial no consentida, que eso es algo importante, que como les decía, aquí siempre debe contarse con el consentimiento de las mujeres, ¿sí? Otorgar el consentimiento para cualquier procedimiento, pero mucho más para una inseminación artificial, por ejemplo. La causal salud, tan importante, por eso creo que es muy necesario que llenemos de contenido la causal salud y que la relacionemos con el no bienestar de las mujeres, ni física, ni psicológica, ni social, ni de salud mental, cuando se les obliga a llevar a término un embarazo no intencional o no deseado o no planeado. Y veamos que la causal salud no está en toda la República Mexicana, también es algo que tenemos que empujar como sociedad, que los congresos locales aumenten la causal salud en los estados que no la tienen, y la causal que debiera ser en toda la República por alteraciones genéticas graves en el producto, es decir, con malformaciones incompatibles con la vida, no está en toda la República. Muchas mujeres, a pesar de tener ya exámenes científicos de que el producto trae estos problemas, no se les da el servicio de interrumpir su embarazo. Muchas veces, aunque haya una recomendación médica, no se les da el servicio en los servicios de salud reproductiva, en la política pública principalmente. Hay razones económicas donde los únicos estados que la tienen es Yucatán y Michoacán, mujeres pobres que no pueden tener más hijos y que su razón por la que quieren interrumpir el embarazo es por una cuestión económica. Ha sido muy difícil que pase en la discusión y en la deliberación en los congresos, solamente ha pasado en Yucatán y en Michoacán. Y ya por último, nada más me remitiría otra vez a la Agenda de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, 169 metas, 230 indicadores, que uno de sus objetivos es la igualdad de género, el quinto, que el objetivo 3 se refiere a la buena salud, que el objetivo de igualdad de género, de igualdad sustantiva de género, debiera ser transversal a los otros 15 objetivos, ¿no? Que así debemos verlo los países y sobre todo en esta materia de salud sexual y reproductiva. Y por ello creo que es importante nada más decirles que uno de los ejes principales para el avance de las mujeres que se está viendo desde Naciones Unidas, que sea el empoderamiento económico, que no sean dependientes económicamente, que puedan tener un proyecto de vida propio para no depender económicamente, que tengan un cuarto propio, como diría Virginia Woolf, pero que uno de los ejes de ese empoderamiento económico o de esa potenciación de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de lo que se habla en esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, su eje más fuerte es la autonomía reproductiva, ¿sí? La autonomía reproductiva por parte de los estados, que tenemos que trabajar como Estado-nación, tanto gubernamentalidad como la sociedad, desde la ética comunitaria del cuidado en entender estos temas y el poder dar un acompañamiento a las mujeres en edad reproductiva, tanto en una educación sexual integral, tanto en un fortalecimiento del conocimiento de su cuerpo, de sus derechos, de sus aspiraciones. A eso se refiere el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y cómo vamos a potenciar a esas mujeres en edad reproductiva de que tomen decisiones informadas y libres sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas cuando quieren ser madres, o respetar sus decisiones de mujeres que deciden no ser madres, ¿no? Que deciden que ese no es su plan de vida y que se les debe respetar también, ¿sí?
con todo lo que ha avanzado la ciencia para que puedan controlar su fertilidad y para que puedan, desde una forma autárquica o desde un autogobierno de sus cuerpos, tomar decisiones tanto sobre sus cuerpos como sobre sus vidas. Y pues creo que hasta aquí me voy a quedar para que podamos abrir a preguntas o a comentarios, pero sobre todo, si estamos hablando de autonomía sexual y reproductiva, pues entender que es un valor cobijado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por el derecho al proyecto de vida propio y tener los medios para llevarlo a cabo, y debemos de ver la autonomía reproductiva como un derecho humano, ¿sí? Y bueno, creo que ya con este último argumento termino y les agradezco haberme escuchado y haberme invitado a esta cátedra extraordinaria de bioética. Sí, gracias, Lourdes. Bueno, evidentemente hay muchas preguntas y comentarios. Si gustas, te las puedo ir diciendo como de 3 en 3 para que podamos establecer un diálogo con las personas que han externado sus opiniones. Bueno, en primer lugar, hay personas que piden, en este caso, tus contactos, todo este tipo de cosas para ponerse en comunicación contigo, conocer, en este caso, tus textos que has escrito y a lo mejor invitarlos al grupo que va a haber en enero algunas transmisiones por el Facebook, ¿no? Sobre algunos comentarios, Merichel Calderón dice: saludos desde Tijuana, donde el caso Paulina sigue sin ayudar a Paulina. ¿Qué hacer en esto? Manuel Estrada: buena tarde, muchas gracias por la ponencia. Maestra, ¿por qué el tiempo, entre comillas, normalizado en los territorios que aprueban el aborto ronda entre las 11 y 14 semanas? ¿Por qué no han de poder decidir más allá de ese tiempo? Y Candela Duarte Baschini dice: aquí en Argentina aún está el debate legal y los grupos en contra de la legalización del aborto, que se autodenominan Provida, insisten con el eslogan "salvemos las 2 vidas", cuando en realidad no salvan ninguna porque las mujeres siguen muriendo en clandestinidad. ¿Qué hacer? ¿Ahorita esas preguntas? Ok. Sí. No, pues muchas gracias en primera por habernos estado siguiendo en esta charla. En el Programa Universitario de Bioética, para la primera intervención, pues tenemos un proyecto que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, con interrupción voluntaria del embarazo. Llevamos trabajando, pues ya ni sé, como 3 años, ¿no? Creo. Ángel sabe más que yo. Y bueno, tenemos un seminario mensual que a través de la página del Programa Universitario de Bioética se los pueden informarse cuándo es. Es una vez al mes. Casi siempre tenemos ponencias desde muchas perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva jurídica, filosófica, bioética, social, de salud mental. Por ejemplo, hemos tenido sesiones de aborto y salud mental para poder desmontar argumentos de que las mujeres se quedaban con un trauma que las llevaba a veces hasta perder su salud mental, y estas cuestiones que han sido pseudocientíficas, que gracias a investigación científica se están pudiendo desmontar esas verdades que había desde la salud mental. Y bueno, para acabar con esto, hay una sesión al mes. Les vamos a avisar a través del PUC cuándo es, que se van a poder conectar afortunadamente ahorita en esta contingencia sanitaria que se está pudiendo transmitir. Y por otro lado, pues hay muchísimo escrito, ¿no? De hecho, se está ahorita organizando un libro que va a salir sobre esta temática del Programa Universitario de Bioética, que están coordinando el doctor Arturo Sotelo y la doctora Pilar González Barreda. Y por otro lado, pues yo tengo algunas cosas escritas que igual se las puedo enviar para que las suban a la página del Programa de Bioética, que tienen que ver con esto que les decía: el Estado está cometiendo violencia feminicida cuando son mujeres pobres que acuden al aborto inseguro y que ahí pierden la vida, ¿no? Para mí es una muerte violenta de mujeres pobres que no debieran morir,
y para mí es violencia institucional y violencia feminicida, es una necropolítica, son políticas de Estado que llevan a la muerte violenta de mujeres vulnerables, de mujeres marginadas. Entonces, bueno, les puedo pasar esos escritos que yo tengo en ese sentido. Y en relación a los plazos, a la pregunta de los plazos, que no escuché bien quién la hacía, es una discusión que se tiene ahorita, porque sí, se ha visto que hay algunas de las causales que se necesita tener plazos más largos, por ejemplo, la causal violación, pero muchas otras, ¿no? Hay veces que la incompatibilidad del producto con la vida se conoce hasta después de varias semanas más avanzadas que la 12, que la 14, y todo ello se tiene que discutir, todo ello se tiene que llevar a la política pública también, pero para eso hay que conocer todo esto, y lo que podría responder es eso, que se está trabajando a través de varias iniciativas de ley de ampliar el plazo y sobre todo de hacerlo de manera segura, porque también es importante que ahorita, en esta época de pandemia, aunque los servicios de salud sexual y reproductiva se supone que son esenciales, no se han dado, no se han cumplido muchas de estas cuestiones no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República, y han sido a veces grupos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil o grupos de acompañamiento al aborto seguro con medicamentos quienes han estado ayudando a las mujeres a que interrumpan un embarazo de manera segura, aunque esto se da en la clandestinidad con todos los riesgos que se tienen, ¿no? Pero sí creo que es importante reconocer a estos grupos que dan acompañamiento al aborto seguro con medicamentos en muchos estados de la República y que lo hacen de manera solidaria, cuidando a las mujeres, es decir, dando un acompañamiento integral que creo que sí hay que señalarlo y que están cumpliendo funciones que debieran ser funciones de la política pública en todas las entidades federativas, ¿no? Y en relación a la pregunta que hacen desde Argentina, escuché Candela, que bueno, pues gracias por haberse conectado desde tan lejos y sobre todo en este momento tan importante que tienen con la iniciativa de ley del Ejecutivo en Argentina, que creo que es algo que tenemos que ir acompañando desde toda la región, porque ha sido muy importante la movilización feminista y de grupos de mujeres y de alianzas que han ido haciendo en Argentina para este debate en la deliberación parlamentaria que se va a dar de nuevo, ¿sí? Que yo pienso que si se perdió la iniciativa de ley anterior, pero tuvo muchísimas ganancias. Yo creo que que lo que podríamos llamar la eficacia performativa del discurso jurídico que quiso llevar al legislativo la despenalización del aborto, toda esa performatividad que tuvo, es decir, todos esos efectos realizativos en que pudiéramos conocer argumentos, en que pudiéramos ver debates en los medios masivos de comunicación, el que pudiéramos ver las movilizaciones de mujeres, principalmente jóvenes allá, fue algo muy importante para nuestra región, para nuestro país, esa marea verde, ese pañuelo verde que yo creo que toma su fuerza de las madres y de las abuelas de la Plaza de Mayo. Creo que ha sido muy simbólico y todo eso es ganancia, aunque se haya perdido la iniciativa de ley, que esperemos que ahora en esta nueva intento sí tenga los votos suficientes para que sea aprobado. Sí, gracias. Los siguientes comentarios y preguntas. Candela. Oye, y me faltó una, perdón, me faltó el caso Paulina. Caso Paulina, perdón, sí que es importantísima esa pregunta y también agradezco que nos estén escuchando desde Baja California, que nos estén escuchando colegas que han trabajado tanto por estos temas como Merichel Calderón Vargas de la Red Pro Derechos, de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, que llevan
más de 2 décadas trabajando estos temas y que sí es muy importante. Yo les mencionaba la norma 046, la norma de violencia que lleva la obligación al Estado de que se interrumpan todos los embarazos que piden las mujeres y que son por violación, ¿no? Que son por un delito, que están embarazadas por una violencia sexual, y que esta norma 046 es resultado de un litigio estratégico, de un litigio que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Paulina, una adolescente que fue violentada sexualmente por muchos hombres dentro de su hogar y que tenía todo el derecho a que el secretario de Salud instruyera en ese entonces, en 1999, si mal no recuerdo, que se le interrumpiera ese embarazo, derecho que no se le otorgó, y estamos hablando desde el secretario de Salud de ese entonces, que yo creo que había que fincarle responsabilidad administrativa a ese tipo de decisiones que afectan la vida, la salud de las mujeres, y que este litigio estratégico se llegó a un arreglo amistoso, que yo también ahí estaría en contra de que se haya llegado a un arreglo amistoso. Creo que debimos haber dejado que caminara el asunto y que fuera la primera de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país. Pero sí, como bien dicen, el caso Paulina, que debiera estar en primer lugar en la forma de reparar y resarcir el daño hacia ella. Después de todo este tiempo, de más de 20 años, se han logrado cuestiones muy importantes en cuanto a la interrupción en todo el país de mujeres que están embarazadas por violación sexual, pero Paulina en su vida sigue teniendo muchísimas carencias, no se le cumplió parte del acuerdo. El estado de Baja California no ha respondido como debe responder, y creo que es un asunto que tiene que estar en la agenda nacional como en la agenda del estado de Baja California, y creo que el efecto que tuvo para lograrse la norma 046 creo que fue un avance muy, muy importante, pero no a quien fue la víctima de esta aberración estatal, de esta violencia institucional, y que sí, tanto como movimiento, como academia, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos que ver por Paulina y tenemos que buscar su bienestar en todos aspectos: físico, emocional, social, económico y de salud también, de salud para ella, ¿no? Entonces es qué bueno que se mencionó, y saludos a Baja California. Gracias. Nash Yuma dice, existe un argumento muy fuerte entre los conservadores que sostienen que si hablamos de feto como un ser humano y no como una cosa, es necesario otorgarle derechos. Si lo consideramos como parte de nuestra especie, dado que cuenta con genoma que lo determina como ser humano, entonces es necesario protegerlo jurídicamente. La posición hasta ahora sostenida por la maestra se enfoca en los derechos específicamente de la mujer. ¿Cómo podemos responder ante el hecho de si el feto tiene derechos o no? Luego, Mario Flores pregunta, ¿qué opinas sobre la obligatoriedad desde la educación pública de hacer coercitiva u obligatoria la certificación de los estudiantes sobre el conocimiento de las consecuencias y responsabilidades de la salud personal y colectiva? Hick dice, ética civil entonces equivale a moral. Entonces, desde el punto de vista filosófico, pues aquí nos han señalado la diferencia entre ética y moral, por lo que la definición de ética civil que nos comparte me confunde al mezclar ética con moral. Gracias. Bueno, primero la de Nax. Bueno, no sé si escuché bien. Es importante la pregunta y me permite profundizar todavía más. Aquí estaríamos centrando el tema en una colisión de derechos que desde ahí no debemos argumentarlo, y bueno, ya hay jurisprudencia para poder defender esta posición,
la ley va protegiendo, es decir, el bien jurídico a proteger, es decir, el producto, conforme va avanzando la gestación, el producto es un bien jurídico a proteger, ¿sí? Sobre todo en el último trimestre, por ejemplo, pero el darle al óvulo fecundado el carácter de persona, como es lo que han querido hacer las reformas constitucionales, ya no digamos los argumentos de grupos conservadores o de grupos ligados al clérigo católico y de otras denominaciones, para quienes solo una voluntad superior da y quita la vida, porque aquí también estamos hablando del inicio y el final de la vida, porque estas reformas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que dan el carácter de persona al óvulo fecundado desde el inicio de la fecundación, y que también protegen la muerte, que están en contra de un acompañamiento a la muerte digna, por ejemplo, sobre todo en enfermedades de género degenerativas o enfermedades crónicas o enfermedades ya cáncer avanzado, que ya no va a haber ninguna recuperación y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con voluntades anticipadas. Pero entonces, en ese sentido, este tipo de argumentos vienen desde la norma religiosa, para empezar, por eso la importancia de entender la laicidad del Estado, por un lado, pero por otro lado, pues hay argumentaciones científicas, neurofisiológicas, neurálgicas, o no sé cómo se dice, pero desde la ciencia, que hablan cuándo empieza el producto a tener terminaciones nerviosas y a que se pueda ir conjuntando científicamente en ese despliegue de células y cuándo se va conformando, y eso la ley lo va protegiendo, ¿no? Es un bien jurídico a proteger conforme va avanzando el segundo y sobre todo el tercer trimestre del embarazo. Por eso, el que las mujeres puedan tomar una decisión autónoma, lo ideal es que sea informada y libre y responsable desde su libertad de convicciones éticas o de conciencia de interrumpir un embarazo, y que haya política pública que ayude a que esas mujeres que de todas formas van a interrumpir el embarazo lo hagan en condiciones seguras e higiénicas. Es la importancia de la política pública, y sobre todo para evitar la muerte de las mujeres, la muerte violenta de las mujeres en un aborto inseguro, en la clandestinidad, ¿sí? Entonces, la ley sí protege a ese bien jurídico, pero protege la vida de las mujeres, y por eso el hablar de una colisión de derechos es también aberrante, porque aquí se está buscando la salud y la protección de la vida de las mujeres, que no mueran en el aborto inseguro y clandestino, las mujeres vulnerables, las mujeres marginadas, las mujeres pobres, las mujeres menos aventajadas, las mujeres a quien no les ha llegado ni siquiera la educación sexual, mucho menos la educación en anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta que hace Mario Flores, por supuesto, debiera ser obligatorio y debiera ser un cumplimiento de una recomendación que le han hecho a nuestro país de que debe impartir educación integral en sexualidad desde el preescolar, sobre todo en la educación pública, pero también Gobernación tiene que estar monitoreando que las escuelas confesionales den la información y la educación que se ha comprometido a nuestro país y que es un derecho humano para niños, niñas y adolescentes, ¿sí? No se puede estas materias impartirlas desde el dogma, desde la norma religiosa. Por eso la importancia de entender la laicidad del Estado, que el Estado debe respetar cualquier tipo de creencia o no creencia que tengamos, pero que nuestras creencias no podemos llevarlas al ámbito de lo público, no al ámbito del bien público, al ámbito del bienestar de toda la población en una democracia como la nuestra, diversa, plural, en formas múltiples de habitar un cuerpo y de tomar decisiones sobre el proyecto de vida y sobre el cuerpo, ¿no? Por eso nombrarles derechos sexuales y reproductivos es importante, por eso entenderlo desde el derecho a la salud sexual y reproductiva,
y por eso entenderlo desde el derecho a la educación en salud sexual y reproductiva, que es una obligación de nuestro país que no ha cumplido, y que cuando la cumpla lo tiene que hacer con un grupo docente capacitado para ello, ¿sí? No podemos estar transmitiendo prejuicios y transmitiendo información errónea a las nuevas generaciones, sino que tenemos que hacerlo con responsabilidad, y para ello la ciudadanía activa debe de estar consciente de todo ello, por eso informarnos, conocer, leer, etcétera, ¿no? Y la tercera pregunta, Ipi, aquí estoy hablando de ética civil, de los principios de la ética civil como principios mínimos, y estoy hablando de estos principios mínimos que tienen que ver con mínimos y máximos. Mínimo sería la justicia, es decir, el tener marcos punitivos en contra de las mujeres, clasificándolas como delincuentes cuando interrumpen un embarazo, nos lleva a situaciones de injusticia, a situaciones, como ya hemos dicho, de graves daños a la salud o de muerte también, ¿sí? O de privación de la libertad, o de estigma, o de discriminación en sus ámbitos, en su familia, en el ámbito de la comunidad. Es decir, lleva a hechos que podríamos decir dañosos, a hechos que causan agravios que hay que resarcir como sociedad, y sobre todo entendiendo que las lleva a situaciones injustas. Por eso hablar de injusticia social, pero de injusticia que afecta a los cuerpos, que afecta su sensibilidad, injusticia que afecta la salud física, emocional de las personas, hasta su salud mental, ¿sí? Por eso obligar a las mujeres a que lleven a término un embarazo puede ser una conducta desde la tortura, desde tratos crueles, desde la crueldad también, ¿sí? Entonces, si nos vamos a estos principios mínimos o a estos mínimos de justicia y de no maleficencia, es decir, de no daño, porque yo con una política pública que no dé el servicio estoy dañando a las mujeres, ¿sí? Estoy obligándolas a que interrumpan el embarazo fuera de la política pública, las mujeres pobres, y que puedan tener agravios, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde estoy hablando la ética civil, y estoy hablando de mínimos y de máximos, y los máximos tendrían que ver con la autonomía y tendrían que ver con la beneficencia, como dirían los principios de la bioética, ¿no? No maleficencia y beneficencia, y desde ahí podemos hablar de bienestar de las mujeres, que las mujeres puedan tomar decisiones informadas, responsables y libres sobre el número y espaciamiento de cuándo se quieren reproducir o no reproducir. Es a lo que me refiero, y por eso disculpen que se entendió o que se pueda confundir moral y ética, pero aquí serían los principios mínimos morales que tenemos que tener como sociedad para poder, desde una ética comunitaria del cuidado, cuidar a nuestras mujeres en edad reproductiva y ayudarles y acompañarles a que tomen decisiones autónomas sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Entonces, bueno, espero que con esto haya quedado más claro. Y son argumentos que, si les interesan estos temas, de Rodolfo Vázquez, que él es filósofo del derecho, es integrante del Colegio de Bioética, es académico de la UNAM y tiene muchos escritos sobre ética civil y sobre liberalismo igualitario. Entonces, bueno, si les interesan estos temas, creo que es importante que consulten su obra, que es muy vasta y muy interesante y muy importante para estas discusiones. Sí, gracias. Tenemos unas últimas 3 preguntas, recordando que nos siguen personas de distintos países. Miriam Alquicira pregunta, me gustaría saber cuál es el proceso de solicitar el aborto de la Ciudad de México en los hospitales públicos. ¿Hay atención psicológica en el proceso? Antes, durante, después. ¿Qué pasa con las mujeres menores de edad? ¿Necesitan llevar a sus tutores para solicitar el aborto? Luego, Juanita Ayala pregunta, ¿la decisión del aborto implica también al hombre? Y
Jessica Reyes, desde su punto de vista, ¿por qué cree que México encabeza la lista de países con mayor número de embarazos adolescentes y embarazo a niñas? En este segundo caso, ¿es por violencia sexual? ¿Qué hacer al respecto? Gracias. Sí, pues preguntas muy importantes que podríamos estarnos aquí 2 horas más, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dar respuesta breve y concreta. Bueno, a lo que nos pregunta Miriam, que asumo entonces que no está en México, como decía, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12, que pudiera ser la causal proyecto de vida, aunque no se le llamó así, porque en un estado heteropatriarcal o fonofalogocéntrico, como dirían algunas teóricas, el derecho a un proyecto de vida propio era en ese entonces hasta escandaloso, hace 13 años en nuestra Ciudad de México, en nuestra Isla de las Libertades, como le llaman. El servicio de interrupción de ILE, de interrupción legal del embarazo, que lo dan los hospitales de la ciudad, porque aquí ha sido también otro problema, el que los hospitales que pertenecen a sistemas de salud han tenido graves resistencias para no dar el servicio. Se ha tenido a golpe de resoluciones de la Suprema Corte el poder ir ganando terreno para que se dé ese servicio en hospitales que no son propiamente que son hospitales federales, porque somos una república federal, somos un pacto confederado, a diferencia de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que si logran la despenalización va a ser para todo el país. Aquí solo se logró para la Ciudad de México y el año pasado para el estado, para una entidad federativa que es el estado de Oaxaca. Entonces, el servicio de salud reproductiva, la ILE, la interrupción legal del embarazo, hasta la semana 12 se da de una manera integral, con consejería, con acompañamiento, de la mano de la ciencia. Se les hace un estudio, una radiografía, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, se ve que las mujeres en qué semana están de embarazo, se les da información. La mayoría, un 98% de los servicios son con medicamentos vigilados. Muchas veces las mujeres se van a su casa y se lo van proporcionando ellas autónomamente. Ellas van siguiendo su proceso, ¿sí? Que creo que ha sido muy importante, y eso es gracias al avance de la ciencia en el aborto seguro con medicamentos. Y por otro lado, hay mujeres de otras entidades federativas que vienen a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo porque en sus estados no les dan ese servicio. Entonces hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ese aspecto, que tienen financiamiento para poder ayudar a esas otras mujeres, y también los grupos de acompañamiento al aborto seguro en toda la República, que lo hacen desde colectivos de la sociedad civil y que sobre todo han estado trabajando mucho ahorita durante la pandemia, donde se han pues ha habido un freno a estos servicios de salud reproductiva por el confinamiento. Luego no hay suficiente personal en los hospitales, pero bueno, los hospitales que dan el servicio en la Ciudad de México son hospitales locales de la ciudad, pues, ¿sí? Y eso también ha sido un problema complejo y tiene que ver con las resistencias que hubo, porque se despenalizó en abril del 2017 y al siguiente día de la despenalización ya había mujeres haciendo fila afuera de hospitales que se había anunciado que iban a dar ese servicio, ¿no? Y empezó a darse el servicio desde el día siguiente en que se votó la ley en la Ciudad de México. Ahora, Juanita, que habla de la decisión, hay jurisprudencia, como les decía, hay criterios jurisprudenciales de nuestro máximo tribunal que dicen que es la mujer quien toma la decisión de llevar a término un embarazo o interrumpirlo. Lo ideal es que se pueda hacer en pareja, que se pueda dialogar en pareja si se lleva a término o no. Lo que sabemos es que un porcentaje muy elevado de mujeres muchas veces están solas, o muchas veces su pareja o quien las fecundó, por decirlo de alguna manera, no quiere tomar responsabilidad,
no quiere respetar las decisiones, porque hay mujeres que quieren llevar a término su embarazo, pero su pareja no las apoya, y estoy hablando de adolescentes o de mujeres muy jóvenes o de mujeres de muchas edades que a lo mejor pudieran querer llevar a término un embarazo, pero no, que no tienen el apoyo de la pareja. Y todo esto tiene que ver con cuestiones de desigualdad de género, con exclusiones, con discriminación, con violencias. Por eso no podemos hablar de este tema fuera de una perspectiva de género y de un enfoque de derechos humanos. Entonces, bueno, para contestar la pregunta, es la mujer quien toma la decisión. Eso ya hay criterios jurisprudenciales. Esto es para la pregunta que hacía Juanita. Y la última de las preguntas, en relación al embarazo, a la interrupción del embarazo en niñas y adolescentes, la ley como quedó en la Ciudad de México es que las menores de edad tienen que ir acompañadas de alguien mayor de edad, pero no necesariamente padre, madre o tutor o tutora, porque muchas veces, y sobre todo tratándose de violencia sexual en el ámbito de lo familiar, muchas veces su embarazo es producto de un delito, de una violencia sexual dentro del hogar, ¿no? Entonces, lo que quedó en la ley es que sí se recomienda que vayan con alguien mayor de edad, pero que no necesariamente tiene que ser familiar, ¿sí? Y han ayudado mucho las organizaciones de la sociedad civil también, sobre todo tratándose del embarazo en niñas y adolescentes. Y sí, como les decía, lamentablemente México ocupa los primeros lugares en embarazo adolescente, en embarazo a niñas. Por eso es un problema tan complejo que hay que mirar desde la política pública, desde las decisiones de los tres poderes, de los tres ámbitos de gobierno. Y sobre todo entender que cuando se trata de niñas es violencia sexual, es delito, es abuso, y el embarazo en adolescentes tiene que ver con no brindar las garantías para que esas menores de edad pues puedan acceder a todos los derechos de los que les he hablado, ¿no? Educación, información, educación en anticoncepción, educación integral en sexualidad en las escuelas, como es una obligación de nuestro país que no ha cumplido. Es una recomendación que tiene más de 2 décadas que nuestro país no ha cumplido y que tiene que ver también con grupos conservadores que han hecho campañas para que haya retrocesos en lo ya ganado, y eso no podemos dejar de verlo. Tienen estrategias legislativas, judiciales, estrategias políticas, de alianzas también, alianzas gubernamentales o con el grupo en el poder, para llevar adelante sus agendas, que son agendas de retroceso y que no solo son en México, sino que vienen de Brasil y de muchos otros países donde esto ha sido su agenda, ¿no? Hay partidos políticos cuya agenda es retroceder en derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Hay una última pregunta que a lo mejor valdría la pena ponerla en discusión, y es de Erika Fajardo. Dice, ¿no se realizan campañas de prevención para evitar los abortos? Estoy de acuerdo en el aborto y violación cuando la vida de la madre o del producto está en juego, la situación de los usos y costumbres. Pero ¿por qué no hacer leyes para que el hombre responda cuando deja embarazada a una mujer? Que las mujeres que quedan embarazadas y desean abortar, porque una realidad es que muchas lo utilizan como medio de anticoncepción. Lo paguen los dos, que asuman su responsabilidad, porque no me parece justo que se pague con los impuestos que podrían aplicarse en otros rubros de salud. Ok, muchas gracias, Erika, por la pregunta. Las campañas sobre estos temas también han sido frenadas muchas veces. Aquí los medios masivos de comunicación, por lo menos en nuestro país, a veces están en manos de grupos conservadores, de grupos pues muy contrarios al avance de derechos y libertades fundamentales de las mujeres, para empezar, ¿no? Entonces, por eso las campañas gubernamentales tienen que ser tan importantes. De hecho, en el 2012, el Comité de Expertas de la CEDAW, una de sus recomendaciones a nuestro país era que no podían pararse las campañas que ya había. No sé si recuerdan una que era, si quieres seguir cargando tu mochila o una pañalera, ¿no?
y eran de las primeras campañas que empezaban en nuestro país y que fueron frenadas por grupos conservadores que tomaban decisiones en el poder. Entonces, yo también creo, junto con Erika, que las campañas de información en estos temas tienen que ser agresivas, tienen que ser bien diseñadas, con información clara que pueda la población, la ciudadanía entender, que van aparejadas de educación integral en sexualidad, tanto en el ámbito de lo formal como en la familia, en el ámbito de lo informal, que tiene que ser política pública, y sobre todo las campañas de tanto de información como de educación han sido frenadas. O sea, aquí creo que es importante decir que con los avances en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, de la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, con presupuesto público en los hospitales públicos, iba aparejado de un compromiso de los gobiernos de dar instrucción y educación en sexualidad y en reproducción, ¿no? Cosa que no se ha cumplido. Creo que también eso es importante que lo tengamos, ¿no? Ahora, la política pública, el verlo desde un asunto de salud pública, pues es importantísimo por mucho de lo que ya les he estado comentando durante esta charla, porque es un grave problema de salud pública, porque está llevando a la muerte a mujeres jóvenes y fuertes que no debieran morir. ¿Cómo como sociedad impedimos las muertes prevenibles, que estas son muertes prevenibles de las mujeres jóvenes en edad reproductiva? Y por otro lado, la ONU lo pone dentro de los servicios que deben dar los estados, de los servicios en salud reproductiva, como lo leí en un principio, es atender la infertilidad, la planificación familiar, tutelar el embarazo, parto y puerperio de las mujeres, pero también las consecuencias de aborto inseguro, es decir, tener política pública para el aborto seguro es una obligación de nuestro país por el artículo primero constitucional que eleva a rango constitucional los tratados en materia de derechos humanos que ha firmado nuestro país y que son obligación constitucional y convencional. Ya no es si queremos o no queremos, si quiero que mis impuestos vayan a estas políticas públicas, es una obligación del Estado y yo añadiría que es una responsabilidad que tenemos como comunidad desde una ética comunitaria del cuidado, el cuidar la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, niñas, adolescentes, mujeres en edad reproductiva y que tiene que ser integral, ¿sí? Para que no haya abortos debe haber anticoncepción, debe haber métodos anticonceptivos, educación, debe haber política pública en muchos rubros, debemos hablar de libertades, pero también de una ética autónoma responsable. Entonces, bueno, sí, hay muchísimo que hablar en este aspecto, pero es muy valioso lo que nos dices, Erika Fajardo. Bueno, pues a nombre del Programa Universitario de Bioética agradecemos la sesión del día de hoy con la maestra Lourdes Enríquez Rosas y los esperamos la próxima sesión a la misma hora, el mismo día, para la última sesión de la cátedra de este año y continuaremos en enero porque entraremos a un periodo vacacional, pero bueno, los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde y que ustedes y sus familias estén bien. Muchas gracias.